creemos en esa presencia del Señor y damos gracias por esa presencia, porque es la que nos ayuda, es la que nos guarda, es la que nos guía. Damos gracias a Dios por ese bendito Espíritu Santo que nos dejó. Le voy a invitar que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 7 al 18 rápidamente para poder después meditar en alguno de ellos. Si lo ha encontrado, vamos a la lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando al cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, hablar de Pablo es hablar de un gran hombre, amén, de un hombre que quizás nos podría dar cátedra de la fidelidad al Señor. Hablar de Pablo es alguien que expresó fidelidad en todas las circunstancias de la vida. Demostró, cierto, que al Señor se le sirve habiendo mucho o habiendo poco, en abundancia o en escasez. Demostró al Señor que, cierto, con hechos, que a Dios hay que servirle en todo tiempo. La vida de Pablo para nosotros debe ser, hermanos, un ejemplo, debe ser un testimonio que sirva para entender cómo debe ser nuestra relación con Dios. Porque es fácil ser fiel al Señor cuando hay de todo. Es fácil ser fiel al Señor cuando hay bendición en el hogar, cuando el matrimonio es puro amor, es puro cariño. Es fácil ser fiel al Señor cuando los hijos se portan bien, cuando quizás no hay ninguna dificultad, cuando en el trabajo el jefe es puro amor. Pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los tiempos difíciles, es ahí cuando realmente el cristiano muestra quién es. Amén. En los tiempos malos, cuando nuestra fe, nuestra fidelidad es probada al Señor. Para Daniel, para los otros tres jóvenes, cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, ser fieles en su pueblo, en su nación, en medio de su Dios, en medio de su creencia, de su religión, era cosa sencilla. Todos eran fieles a Dios en donde ellos venían. Pero cierto, ellos mostraron lealtad a Dios en un imperio, siendo esclavos, en costumbres diferentes. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Nos habla acerca de su fidelidad. Por eso es que hago esta breve introducción de que Pablo es un ejemplo para nuestra vida de fidelidad. Y es un poco lo que escribe, cierto, a través de esta carta a la iglesia que está en Corintio. Y yo, mientras meditaba y preparaba un poco la palabra de hoy por la tarde, meditaba en este primer versículo y yo decía: ¿cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no tener un corazón agradecido?
siendo que Él dice que puso este gran tesoro en vasos de barro. Hermanos, si nosotros pudiésemos, cada uno de nosotros, pararnos acá adelante y decir ¿qué hemos hecho para merecer el Evangelio de Cristo en nuestras vidas? Probablemente nadie podría pararse y nadie tendría algo que decir por lo cual es digno de haber recibido el Evangelio de Dios en su vida. Y quizás nunca lo vamos a hacer. Quizás nunca seremos dignos de que Dios haya puesto este gran tesoro, que Dios haya puesto su salvación, que Dios haya puesto su amor, que Dios haya puesto su bondad en vasos de barro, que es usted y que soy yo. Nuestra vida, hermano, es tan frágil, nuestra vida es tan cargada, es tan inclinada al pecado, pero aún no siendo merecedores, aún no siendo dignos, Pablo decía a los Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos, hermanos, esta dicha, tenemos esta bendición, tenemos este regalo de poder pararnos en cualquier lugar y poder decirle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, de poder decirle a nuestros vecinos que usted y yo somos hijos del Señor, de poder pararnos en cualquier lugar y decir que hay uno que perdonó nuestros pecados, que lavó nuestras vidas, que a pesar de como usted y yo éramos, que a pesar de como usted y yo nos presentáramos delante de Él, Él no escatimó su vida, sino que en nuestros corazones, en esta vasija de barro, Él puso este gran tesoro. Y es gracias, hermanos, a esa misericordia, es gracias a esa obra que Cristo hizo, es que en esta tarde, en este día, cada uno de nosotros estamos en la casa del Señor. Podríamos estar haciendo cualquier cosa. Oiga, yo podría haber venido a aprovechar, estar aquí a visitar a mi abuelito un par de cuadras que vengo, no muy seguido, pero estamos en la casa del Señor. Estamos dando gracias al Señor, estamos alabando a este bendito nombre, estamos dando gracias a Dios porque Él, a pesar de que sabe que yo soy alguien que peco todos los días, a pesar de que Él sabe que yo soy alguien que probablemente mañana le voy a defraudar, que mañana le voy a fallar, a pesar de que Él sabe que pasado mañana voy a volver a fallarle, pero Él no vio aquello, Él no vio las faltas mías, Él no vio las faltas suyas, sino que en usted y en mí, en nuestros corazones puso este bendito evangelio, puso este bendito y glorioso poder, nos dio de su Espíritu Santo, nos dio de su perdón, nos dio de su bondad, nos dio de su misericordia. Y es lo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios, que estuviesen agradecidos, que a pesar de ser una simple vasija de barro delante de la presencia del Señor, de a pesar que delante de Él somos como la hierba del campo que un día es y que el otro día no es, Él nos utiliza para su gloria. Él nos mira con misericordia y a usted y a mí de alguna u otra forma nos llena de su poder, nos reviste de gloria, nos reviste de su Espíritu Santo, y a pesar de ser un simple montón de barro, Él nos utiliza no para nuestra gloria, sino que para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea enaltecido, para que ese poco de vasija de barro pueda salir por la calle a predicar que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que renueva, que hay un Cristo que perdona el pecado del hombre y de la mujer. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? ¿Cómo no vamos a tener un corazón agradecido? Sí, quizás donde pudiese haber estado usted en esta tarde, perdido en el pecado, en la muerte quizás. ¿Cuántos testimonios hay? ¿A cuánta gente hemos escuchado decir, si Dios no hubiese llegado a mi vida, yo estaría preso o estaría muerto? Pero Dios ha llegado a nuestras vidas. Y Pablo, cierto, le decía esto a la iglesia de Corintios: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí. Mire lo que decía: estamos atribulados en todo, estamos angustiados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Oiga, Pablo tenía todo el derecho. Pablo tenía libremente poder decir que había sido perseguido. Libremente Pablo podía y decirle a quienes él predicaba y quien enseñaba y quienes le escribía cartas que él sabía lo que era entregar su vida por la causa de Cristo. Poder sufrir necesidades, poder pasar hambre, poder pasar frío, pasar persecución, pasar quizás azotes. De hecho, si nosotros leemos, hermanos, en la misma carta de 2 de Corintios, Pablo, hablando a los mismos corintios, les decía todo lo que él había pasado. Él les dijo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apiedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Él le dijo a los corintios todo lo que había pasado por la causa de Cristo. Pero aún así todo él decía que Dios nunca lo había desamparado. Aún así todo, a pesar de haber sido azotado en tantas ocasiones, haber estado náufrago en el mar, haber quedado en una isla botado, desamparado, pasando hambre, pero él decía: en escasez, en abundancia, habiendo mucho o habiendo poco, yo le sirvo al Señor, soy fiel al Señor. Por eso es que él les decía, ¿cierto?, en la palabra: podemos estar atribulados, podemos estar en apuros, podemos estar siendo perseguidos, podemos quizás sentirnos derribados, pero jamás Dios va a permitir que nos sintamos angustiados, jamás Dios va a permitir que nos sintamos desamparados, jamás Dios va a permitir que nos sintamos solos, hermanos. Mientras usted y yo seamos fieles al Señor, Dios siempre va a estar a su lado. Mientras usted y yo sirvamos al Señor, lo hagamos quizás no de la mejor forma posible, quizás no seamos los mejores cristianos, no somos los que ayunamos y oramos todos los días, no somos quizás los que predicamos un gran sermón o levantamos la mejor oración o entonamos la mejor alabanza, pero si somos fieles al Señor, Dios jamás nos va a dejar solos, Dios jamás te va a dejar desamparado, Dios jamás va a dejar a un justo caído. Ese es el Dios que servimos. Eso es lo que Pablo le decía a los corintios: que no tuviesen temor de lo que el hombre, lo que la mujer pudiese hacer, que no tuviese temor de la falta de alimento, que no tuviesen temor de la falta de trabajo, que no tuviese temor ni siquiera de lo que el hombre pudiese atentar contra su vida. Él le dijo: fui azotado, fui encarcelado, fui náufrago, estuve en el mar, pero aún así todo puedo decir que Cristo es quien me fortalece. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no tener un corazón agradecido? Si hay uno que nos fortalece. Si no es, hermanos, con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con lo que tengamos en nuestra cuenta bancaria, no es con lo que hayamos aprendido, no es con lo que hayamos estudiado, no es con el trabajo que tengamos, sino que es con esa fortaleza que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Que muchas veces estamos en pruebas, en dificultades, que muchas veces vemos que no hay salida, pero ahí el glorioso Espíritu Santo trae consuelo a nuestra vida. Ahí el Espíritu Santo viene y nos toca y nos dice que todo está bien, que en Él hay salida, que si no hay camino, Él tiene poder para hacer camino. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? ¿Cómo no vamos a tener gratitud hacia nuestro Dios? Si a pesar, hermanos, de ser quizás tan malos ante su presencia, porque no sé usted, pero yo me considero tan malo delante del Señor. ¿Cuántas veces le he dicho: Señor, ¿quién soy yo? Te fallo tantas veces. Trato de hacer lo bueno, pero no puedo. El mismo Pablo lo dijo: trato, pero no puedo hacer tu voluntad. Pero aún así todo hay un Dios misericordioso. Así y todo, a pesar de ser un simple vago. Pero como dice ese corito: soy vago, nada más, Señor.
barro que te alaba, barro que te canta. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia en estos tiempos, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Que tengamos un corazón agradecido. Que tengamos la seguridad que al Dios que servimos es un Dios grande. Que tengamos la seguridad que no venimos a perder el tiempo 2 o 3 veces a la semana. Que tengamos la seguridad que las oraciones por la mañana no son en vano. Que tengamos la seguridad que las veces que doblamos nuestras rodillas para pedirle a Él, no le estamos pidiendo a un político, no le estamos pidiendo a un amigo, no le estamos pidiendo a un jefe, no le estamos pidiendo a un amigo, sino que le estamos pidiendo al Dios, al autor de la vida, al que todo lo creó, al que nos escucha en todo momento. Por eso es que Pablo le decía, podemos estar perseguidos, podemos estar angustiados, podemos estar náufragos en el mar, náufragos en la isla. Pero Pablo le decía a los filipenses, más todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¡Aleluya! ¿Cuántas veces hemos dicho, cómo salimos de esto? ¿Cuántas veces después de pasar la prueba uno dice, cómo fuimos capaces de sobrevivir a esto? Solamente por la gracia del Señor, no por nuestra fuerza. No sé si esto se lo conté en alguna oportunidad, pero siento de contárselo. En el embarazo de Karen, ¿cierto? Estuvo con licencia por depresión postparto, estuvo con preeclampsia, todas esas cuestiones. Y eso nos llevó a que Karen estuviese mucho tiempo con licencia, gasto del psicólogo, el psiquiatra. Ustedes saben, la medicina en Chile es cara. Y después de mucho tiempo nos llega un correo, ¿cierto?, que todas esas licencias no valían, que iban a tener que ser descontadas, porque la condición de la salud mental no requería estar en la casa, sino que al contrario quería ser bien estar trabajando. ¿Sabe? Cuando nos llega ese correo, usted no se imagina lo desesperado y lo afligido que nos sentimos. Oiga, bueno, mis pastores, ¿cierto?, son testigos de lo que digo, con ellos lo conversamos. Cuando mandamos correo, yo creo que nos faltó enviarle un correo a Boris nomás, porque quizás no teníamos el correo nomás. Y quizás por también le dice, enviamos un correo, oiga, enviamos no sé a dónde, porque fuimos a Talca no sé cuántas veces, nos decía, vayan allá, vayan acá, a la superintendencia, envíen esto, otro, acá, a todas partes. Y nos llegaban los correos y decían, de tal vez vamos a tener que descontar todos los sueldos. Y la desesperación, la aflicción, y uno dice, chuta, pasar de un día a otro, de 2 sueldos a 1, ¿qué vamos a hacer con un hijo chiquitito, con harto gasto, pagando el arriendo de la casa? Y en una de esas noches de tanta aflicción, yo creo que serían 2, 3 de la mañana cuando no podíamos dormir, oramos al Señor, le pedimos, Señor, ya no hay a quién más recurrir. Si es tu voluntad que acá le descuenten esto, que sea tu voluntad. Yo sé que tú nos vas a proveer si es que le descuentan, y si no descuentan, te damos gracias a ti también. Pero sea lo que sea, te vamos a dar gracias al Señor. No sé, llevamos desde marzo, que un mes le descuentan, al otro mes no, que un mes le descuentan, al otro mes no. Si usted me pregunta si nos ha faltado algún día, yo le diría, sería mentiroso si le dijera que sí. Al contrario, hemos visto cómo Dios, de una u otra forma, de repente de forma sobrenatural, Dios se ha encargado de proveer. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios verdadero. Le servimos, hermanos, a un Dios fiel. Por eso es que Pablo, con tanta seguridad, porque él vio en su propia vida que el Dios que un día le llamó camino a Damasco y le dijo, Pablo o Saulo, Saulo, a quien tú persigues, soy yo, el Señor. A ese Dios que un día lo llamó ahí en medio del desierto, vio como ese Cristo, como ese Dios, se encargó de proveer en todas las circunstancias que él tuvo que pasar. En una de estas tantas cosas que nos tocó pasar en un mes, un poquito, que quizás nos vimos preocupados, cuento testimonio acorde a la palabra del Señor, sacamos todos los gastos del mes, todo, y dijimos, va a quedar una cuotita pendiente de todos los gastos, y dejamos el colchoncito por si acaso. Cuando Karen dijo, ya, dijo, dijo, voy a ir a tal parte, voy a decir que el otro mes pago las 2 cuotas, ningún problema. Y cuando va a la oficina de tal parte, le dice, oiga, señora Karen, pero usted tiene una platita guardada aquí, y si vemos esa platita, dice, dame una cuota.
Y Karen le dijo, ya, la mitad que sea. ¿Cuánto pagamos, amor? 2.000 pesos creo que tenemos que pagar. No teníamos idea que esa plata existía, pero Dios, de forma sobrenatural, hermanos, nos ha sostenido. ¡Gloria a Dios! Y por eso es que yo, la verdad, desde mi propia experiencia, no me canso de darle gracias al Señor por lo que Él hace. Si pudiese contarle desde mi experiencia los testimonios de vida que hay, que he visto en mi familia, en mi vida, en mis padres, en mi esposa, en mi hijo, quizás todos tenemos mucho que contar. Dice, llevando, ¿cierto? En el 8 y 9 hablaba acerca, ¿cierto? De la tribulación, de los apuros, de las pruebas, pero que Dios nunca nos decepciona. Vamos a avanzar un poquito, no quiero extenderme en leer todo. Dice el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pablo les habla acerca de que ellos creyeron, y como creyeron a lo que vieron, predicaron de la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Oiga, ¿cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Recorrió gran parte de 3 continentes predicando, anunciando, y ahora, y en esos tiempos no es como ahora, usted toma un avión y está en otro país. En esos tiempos era en barco, poder cruzando el mar y lo demás una carreta o cosas así. Y esto traía a mi memoria, hermano, y también reflexionaba acerca de mí, y yo decía, es tan poco lo que hacemos por el Señor. Uno de repente dice, no, pero Señor, si yo voy 2, 3 veces, en nuestro caso son checultos, acá creo que son 2, más tienen actividades, ¿cierto? Y dice, Señor, yo voy 3 veces a la semana al culto, yo creo que con eso estoy haciendo mucho, Señor. Aparte, el pastor, hablo de los cristales, se le ocurrió hacer oración el viernes, así que ahora tengo que ir el viernes, y digo, Señor, pues 4 veces a la semana ya estoy haciendo antes. De vez en cuando el pastor se le ocurre hacer ayuno los domingos, ya tenemos que ir a ayunar. Señor, yo estoy haciendo mucho. Y muchas veces creemos que estamos haciendo mucho, hermanos. Pero nada hemos hecho aún. Amén. Nada hemos hecho aún por agradar y por servir al Señor. Amén. Por eso es que Pablo, ¿cierto?, le decía a la iglesia de los Corintios en el versículo 13, y haciendo mención a lo que decía el Salmo, ¿cierto?, o lo que decía el salmista, que lo que ellos vieron es lo que hablaron. Y es una de las cosas que Dios nos pide a nosotros también. No, hermanos, no podemos callar lo que hemos visto. No podemos callar lo que Dios ha hecho. Amén. No podemos callar cómo esa misericordia nos alcanzó. Sabe que por mi trabajo me tengo la posibilidad de poder conversar mucho. Puedo darme el tiempo de conversar con quien yo quiera. Pero siempre que tengo la oportunidad de conversar con alguien, trato de hablarle del Señor. Y es lo que Dios nos pide, hermanos, que podamos hablar siempre del Señor. Que podamos en todo lugar hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No podemos callar lo que Él hizo. ¿Cómo va a callar usted si le sacó de donde quizás nada valía? ¿Cómo voy a callar yo si Él, hermanos, me ha dado cosas que quizás no la merecían? Me dio una esposa, un hijo, otro hijo en camino, un trabajo, cosas que quizás no las merecíamos, el poder predicar en la casa del Señor, el poder apoyar a mi pastor como siendo su ayudante. ¿Cómo no vamos a callar lo que Él ha hecho? ¿Cómo no vamos a dar gracias? ¿Cómo no vamos a pararnos en una calle a decir que Cristo cambia, que Cristo transforma? ¿Cómo no nos vamos a parar en una calle a decir que Él sigue obrando? Que su Espíritu Santo sigue bautizando, que su Espíritu Santo sigue dándonos poder, sigue levantándonos. Por eso es que Pablo decía a los Corintios del 13, al igual que como lo dijo el salmista, ¿cierto? En el Salmo 116, lo que hemos visto, lo hemos hablado, hemos creído en aquello. Vamos a leer el 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Y nos presentará juntamente con nosotros. Y hermano, esa es nuestro mayor anhelo. Santo es tu nombre. Ese debe ser nuestro mayor deseo. No lo material, no lo que está acá en la tierra, sino que nuestro mayor anhelo debe ser que si es que la muerte nos pilla, antes que Cristo venga, que un día Él nos resucite.
que seamos de aquellos que se van a levantar primero, que seamos de aquellos que si la muerte nos pilla cuando Cristo, o que la muerte nos haya pillado antes que Cristo venga, que cuando Él, es cierto, venga a la tierra a buscar su iglesia, seamos de aquellos que se levanten primero, que seamos de aquellos que vuelen al encuentro del Señor. Por eso es que, cierto, les invitaba y les decía, cierto, que aquel que resucitó a Dios, un día nos va a resucitar a nosotros. Aquel que resucitó, aquel que sacó a Cristo de la tumba, aquel que resucitó a Cristo al tercer día, si somos fieles al Señor, si servimos al Señor, a nosotros también un día nos levantará. Porque el mismo Pablo lo dijo, cierto, ni siquiera la muerte es impedimento para que Dios nos separe de su amor. Al contrario, dijo, para mí el morir en Cristo es ganancia. Pablo dice que él deseaba tanto irse con Jesús, que en cierta oportunidad le dijo, cierto, a una de las iglesias que él visitaba, dijo, ¿cuánto no desearía yo morir e irme con el Señor? Pero como sé que hay que predicar, sé que hay que seguir hablando, sé que las iglesias a las que yo visito necesitan de mí, prefiero quedarme un tiempo más en la tierra. Pero él decía, deseo yo morir e irme con el Señor. Que podamos tener, hermanos, nosotros esa seguridad. Amén. Que si hoy, porque hermanos, tengamos claro esto, no sabemos cuándo se termina nuestra vida. No sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. Nuestra vida no sabemos cuándo se acaba. Pero que podamos tener esa seguridad, que si hoy sea el día en que Dios nos llama a su presencia, que Él nos levantará un día y nos llevará al encuentro del Señor. Porque dice, estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para con nosotros. 16 dice, por tanto no desmayamos. En otra versión dice, nunca nos damos por vencidos. En una versión más actualizada. Y eso es lo que Dios nos pide, que no desmayemos. Y sabe, eso es algo que hoy está sucediendo mucho en la iglesia en general. Si bien la palabra dice que en los últimos tiempos, producto de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Muchos serán los que apostatarán de la fe. Pero hoy es lamentable, hermanos. Oiga, yo como les decía, tengo la oportunidad de conversar con mucha gente en mi trabajo. Y usted le pregunta así, ¿algún día fui cristiano? Yo creo que el 90% de la población algún día participó en una iglesia. Yo creo que son muy pocos los que nunca estuvieron en una iglesia. Yo creo que son muy pocos, porque al que le pregunte, no, yo fui un día cristiano, cuando chico fui a la iglesia, cuando chico fui corista, cuando chico fui predicador, cuando más joven fui coordinador, pero hoy no están. Pero Pablo le decía a la iglesia de Corintios, pero no desmayemos. Gloria a Dios. Dios no nos llama, hermanos, a quedarnos detenidos. Dios no nos llama a que la circunstancia, la prueba o el tiempo en que estemos viviendo nos haga detener, sino que Pablo le decía a los corintios, nada de lo que nos pueda estar sucediendo, nada de lo que padecemos, al contrario, nada de eso es impedimento para desmayar, sino que Dios nos invita, hermanos, a que nosotros podamos avanzar. Nos invita a que la iglesia pueda seguir creciendo. Nos invita a que la iglesia pueda, hermanos, tener el poder del Espíritu Santo para seguir avanzando, para seguir creciendo, porque nuestra carrera no tiene quizás fin, sino hasta cuando Cristo venga. Nuestra carrera se acaba solamente cuando Cristo venga, ya sea en forma general o por nuestra vida. De hecho, es lo mismo, cierto, el apóstol Pablo cuando le escribía a Timoteo decía, ya mi carrera está llegando a su término. He guardado la fe, he peleado la buena batalla. Pero que nosotros podamos decir aquello, hermano. Que nosotros podamos tener esa seguridad que hemos guardado la fe. Que podamos tener esa seguridad que hemos guardado la fe. Que hemos peleado la buena batalla. Que hemos sido fieles al Señor. Que quizás algún día tuvimos desánimo porque puede pasar. Que quizás algún día quisimos retroceder porque puede ser. Que quizás algún día quisimos quedarnos, inclusive nos quedamos un par de días en la casa. Puede suceder. Pero que tengamos la, hermanos, necesidad, que tengamos la valentía de pedirle a Dios que Él nos levante, que Él nos dé la nueva oportunidad de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir caminándole al Señor. Porque en la casa nada vamos a ganar. Pablo le decía, cierto, en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Hermanos, no podemos quedarnos en nuestra casa.
No puede quedarse usted en su hogar no sirviendo al Señor. Pueden venir pruebas, necesidades, puede levantarse el hombre, puede levantarse la mujer, puede levantarse el mismo diablo contra nuestra vida, pero nada es motivo para que nos quedemos detenidos, nada es motivo para quedarse en la casa, nada es motivo para retroceder, para querer renunciar a este gran tesoro que Dios puso en nuestra vida, que es el glorioso Evangelio, que es esta bendita salvación. Nada es motivo. Nada es motivo, hermano. No hay un acto, no hay nada, no hay una justificación que podamos presentarle al Señor y decirle: Señor, yo por esto no fui nunca más. Yo por esto dejé de congregarme. Esta prueba, Señor, me dejó en el hogar. Quizás si pudiésemos ir y decirle: Señor, yo por esto me quedo, estoy seguro que Él nos diría: bueno, yo no podía solucionar eso. Quizá alguien puede decirle: Señor, es que no tengo fuerza, pero Jesús dice que Él da fuerza al cansado. Quizá alguien podría decir: Señor, es que no tenía los recursos económicos para llegar al culto, pero Él nos dice que en Él están todas las riquezas. Quizá alguien podría decir: Señor, es que mi trabajo era impedimento de hacerlo, pero quizá en Él está una puerta que sí nos permite hacerlo. Quizás alguien podría decir: no sé, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, mi mujer, el impedimento de yo congregarme. Pero Dios tiene poder para cambiar. Amén. Dios tiene poder, hermanos, para que el hombre y la mujer pueda servir al Señor. Quizás usted no tiene fuerza, quizás usted está siendo de los que está comenzando a desmayar. Quizás usted es de los que ha pensado quedarse en el hogar. Quizás usted es de los que ha pensado en algún instante, ha dicho: yo creo que ya es suficiente esto. Yo creo que ya lo que estoy viviendo es mucho, porque quizás muchas veces ha llegado ese pensamiento en nuestro corazón. El diablo pone ese pensamiento en nuestra vida. Se lo digo por experiencia propia, muchas veces uno dice: Señor, pero yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya es mucho. Pero ahí Dios nos quebranta al mismo instante. Dios nos quebranta al mismo instante. Y así como se lo dijo al mismo Pablo, ¿cierto? Y nos dice: bástate de mi gracia. Sea un agradecido de que la gracia le haya alcanzado. Sea un agradecido de que Dios le haya tenido misericordia. Como dice más abajo, y lo vamos a estar leyendo, ¿cierto? Dice: no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestra carne, hermanos, se desgasta. Oiga, si los años no pasan en vano. No pasan en vano. Sobre todo cuando pasamos tiempos difíciles, enfermedades, la carne se desgasta. Usted me ve jovencito. Tengo 35 recién. Y sabe que el otro día cumplí los 35, y le contaba estos días a los hermanos también. Y me vino como una yaque. Me miré al espejo y vi que se me estaba poniendo la barba un poquito blanco. Y dije: oh, Señor, se me han pasado los años. Pero mire lo que decía el apóstol Pablo: aunque nuestro hombre exterior se desgaste, hay uno que por dentro se renueva todos los días. Es verdad, Señor. Como le decía, mire, una experiencia muy propia. Mi familia es toda acá de San Javier, por parte de mi madre. Y mi bisabuela, la abuelita Rosa, vivía aquí cerquita. No sé si alguien conoce el sector de la obra. Casi pegaba al río, cerquita una cancha. Y ella era una viejita, le digo viejita de cariño, pero era de estas hermanitas que, de esas fieles, de esas hermanitas que se levantaba todas las mañanas a orar, que para ella la oración era una cuestión sagrada, que para ella el día domingo presentar ayuno era una cuestión de vida o muerte, que para ella eran las 6 de la tarde y tenía que estar con su vestidito puesto para irse al culto. Y sabe que cuando ella envejeció, cuando ya llegaron los años sobre ella y nosotros íbamos siempre a verla, ella pegaba al río, estábamos tarde entera con ella. Y en una de las oportunidades, me recuerdo siempre, fue un día domingo en la tarde y la encontré llorando. Y yo le dije: abuelita, ¿pero qué le pasa? La venimos a ver, mire, debiese estar contenta, andan sus nietos, sus bisnietos por acá. Y me dijo: no, mijito, me dijo, porque mire, yo normalmente a esta hora estaba en la iglesia,
pero ya mi enfermedad no me deja ir. Entonces, y siempre me quedó eso en mi corazón, en mi mente grabado, porque muchas veces, hermano, la carne se envejece, la carne se desgasta. Un día una hermana en nuestra iglesia, de un día para otro, le dio un ataque cerebrovascular y quedó postrada en la cama hasta el día en que partió. Nosotros íbamos toda la semana a hacer culto a su hogar y ella lo único que decía: ¿por qué no serví? ¿Y por qué no fui todas las veces que tuve la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué no fui cuando estaba sana? ¿Por qué no fui cuando mis piernas estaban buenas? ¿Por qué no fui cuando tenía salud y vigor de hacerlo? Porque Pablo decía, ¿cierto? Nuestra carne se desgasta, nuestra carne se envejece, y esa es una realidad. Oiga, el trabajo mismo nos cansa. ¿Cuántas veces llegamos, hermanos, del trabajo con ganas de puro darnos una ducha, ojalá bien fría, y tomarnos una agüita bien helada y quedarnos acostados toda la tarde hasta el otro día? Pero más nuestro ser interior, más nuestra alma, más nuestro espíritu se renueva de día en día. Gloria a Dios. Y cuando nuestro espíritu está conectado a Dios, cuando nuestro espíritu está arraigado a la presencia del Señor, nuestra carne puede estar enferma, nuestra carne puede estar cansada, nos pueden doler las piernas terriblemente, no sé, podemos quizás llegar en una muleta a la iglesia, pero ahí estamos. Gloria a Dios. Porque nuestro espíritu es más fuerte que la carne, porque el deseo de congregarse es más fuerte que el cansancio, el deseo de orar es más grande que el sueño de la mañana, el deseo de ayunar es más grande que el deseo de consumir un alimento durante la mañana. Por eso es que Pablo le decía a los corintios: nuestra carne se desgasta, nuestros huesos se hacen viejos, nuestra carne se enferma, pero nuestro espíritu debe estar vivo siempre. Nuestro ser interior, nuestra alma debe estar siempre. Así como se lo dijo a Timoteo: aviva el fuego, aviva el don que hay en ti. No puedes dejar que se apague, hermano, lo que Dios puso en tu corazón. No puedes dejar que se apague lo que Dios puso en tu vida. Si Él puso salvación, si Él puso perdón, si Él puso libertad en tu vida, no dejes que ni siquiera los años sean razón para dejar de congregarse. Si hay que pasar del trabajo un poquito cochino, pasa a congregarse. Si hay que pasar, hermano, sin tomar once, pasa a congregarse. Si hay que pasar sin quizás haber almorzado o cualquier cosa, pasa a congregarse. Porque no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Porque quizás hoy nuestra carne está cansada, pero quizás nuestra carne mañana no tenga vida. Quizás hoy nuestra carne puede estar enferma, pero quizás mañana nuestra carne no tenga vida. Pero mientras nuestro espíritu esté vivo, tendremos fuerza de buscar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Es tarea difícil la que quizás tenemos, pero con la bendita presencia del Espíritu Santo todo es posible. Dice en el 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La leve tribulación, las pruebas, hermanos, que hoy pasamos, un día serán recompensadas. Como se lo dijo, cierto, el mismo Pablo a la iglesia en Roma: nada de lo que hoy vivamos se compara con la gloria venidera. Amén. Hay una alabanza antigua que la cantaba mucho en la iglesia y que ya hoy no se canta, y que dice: ya viene la recompensa, ¿no? Me encanta ustedes, no estoy diciendo que sea un antiguo, hermano, pero seguramente alguna vez la cantamos, ¿cierto? Y cantábamos al Señor y decíamos: Señor, ya viene la recompensa. Y eso es verdad, hermano. Amén. Eso es verdad, estimada hermana. Como decía Karen cuando en su oportunidad en la alabanza que cantaban un día, dice que Dios mismo con sus propias manos enjugará toda lágrima. Un día Dios pescará un pañuelito y secará sus lágrimas en su cara. Un día, hermano, estaremos delante de la presencia del Señor y vamos a decir: Dios, valió la pena. Aleluya. Valió la pena llegar con hambre al culto, valió la pena llegar cansado, valió llegar quizá irme enojado porque mi esposa me prohibió, quizá irme triste porque la mujer o el esposo no quería que viniera y usted llegó igual, quizás los hijos en la casa quedaron hecho un demonio porque usted se vino a la iglesia, pero un día todo ese sacrificio, un día todo lo que hacemos por la causa de Cristo, quizás no
en nuestra vida, pero un día podremos decir y estaremos en su presencia, así como se nos decía Pablo a la iglesia de los Corintios un día, hermano, cuando estemos allá en su presencia, cuando cara a cara, cuando nuestros ojos le vean, vamos a decir, valió la pena. Así como la madre, ¿cierto?, cuando tiene a sus hijos y el doctor se lo entrega, ¿cierto?, después de haber dado a luz, y la madre dice, valió la pena esos 9 meses de sufrimiento, de dolor, de asco, de no querer comer nada, de cansancio. Así un día estaremos con nuestro Señor y diremos, valió la pena. Y diremos, Señor, gracias porque tú me diste la fuerza para estar hasta el último día en la casa del Señor. Y le diremos, Señor, gracias porque tú me permitiste ser uno de los que hoy están en tu presencia. Y le diremos, Señor, gracias porque a pesar de ser tan pecador, a pesar de ser tan malo, tú permitiste que yo hoy esté en tu presencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, que un día cada uno de nosotros podamos llegar hasta ese lugar, porque la gloria venidera que Dios tiene para usted y para mí no es comparable con lo que hoy podamos pasar. Un día le dije al Señor, Señor, yo creo que lo que estamos pasando no lo merecemos. Mi pastor Karen sabe la historia, no se las voy a contar porque es muy larga. Pero pasamos un tiempo tan difícil, hermano. Estuvimos tantos años en nuestra iglesia solos, quizá hasta traicionados. Y un día le dije, Señor, yo creo que esto no lo merecemos. Yo le dije un día, mi pastor no se merece lo que está pasando. Y yo le dije, Señor, si esta cuestión no cambia, yo creo que quizás a lo mejor hasta aquí no. Pero Dios me trajo esta palabra y un versículo que lo atesoro en mi corazón. Y Él me dijo, lo que un día Él nos va a mostrar y nos va a entregar, no se compara. Y no es comparable a nada de lo que podamos pasar en la tierra. Y es por eso, hermanos, que nada nos puede detener. Y es por eso que nada nos debe hacer desmayar. Leemos el último versículo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, ¿cierto? Oiga, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Ponemos nuestro mayor esfuerzo en las cosas que se ven. Ponemos todo nuestro esfuerzo para poder ir a buscar el auto que deseamos. Ponemos todo nuestro esfuerzo para remodelar la casa y ponerla como nosotros queremos. Ponemos todo nuestro esfuerzo para que los hijos vayan a la universidad que ellos quieren. Ponemos todo nuestro esfuerzo para poder comprarle a la esposa el mueble que ella quiere. De comprarnos la zapatilla o el terno o el jean, lo que sea, que anhelamos. Y se nos olvida que todo eso es temporal. Se nos olvida que todo lo que nosotros y nuestros ojos pueden ver un día va a aparecer. Se nos olvida que todo lo que nosotros acumulamos acá en la tierra un día la polilla se lo va a corromper. Por eso que Pablo le decía a la iglesia de Corintios, pongan su mirada, pongan su mayor esfuerzo, busquen las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Amén. Nuestra salvación, hermanos. Nuestro mayor esfuerzo debe ser en estar en servir al Señor. Nuestro mayor esfuerzo debe ser en estar, en alcanzar la gracia del Señor. Gloria a Dios. No estoy diciendo que usted, hermano, dedíquese solamente a servir al Señor y descuide su hogar. No, si estamos en la tierra y tenemos que vivir conforme a cómo se vive en esta tierra, trabajemos, esforcémonos, hagamos el esfuerzo, alcancemos todo lo que sea posible con la ayuda del Señor. Pero que no sea esa su prioridad. Amén. Que no sea ese su principal objetivo. Que no sea ese su principal motor que a usted lo hace levantarse todas las mañanas. Sino que todas las mañanas cuando usted se levante diga, hoy me levanto porque quiero agradar al Señor. Hoy me levanto porque quiero estar en comunión. Hoy me levanto porque si hoy Dios viene quiero irme con Él. Que sea ese nuestro objetivo. Además que lo que no se ve es eterno. Amén. Además que esas moradas que no hemos visto, esas moradas que no conocemos, hermanos, serán para toda la vida. Usted puede encontrar muchos 100 años, pero con Cristo será una eternidad. Con Cristo será para siempre. Con Cristo, hermanos, no existirá nunca más la muerte. Póngase en pie y oramos al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos
por esta tu palabra. Sí. Gracias, Señor, porque nos hablaste, porque nos diste ánimo, porque nos aconsejaste. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, conoces, Señor, la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Señor, que tu palabra nos aliente. Como decía nuestro pastor, que tu palabra sea nuestra lumbrera. Aleluya. Sea, Señor, ese faro que nos guía. Ese faro que nos guía, Señor, y que permite que no tropecemos. Y permite, Señor, que no caigamos en el abismo. Que tu palabra cada día nos fortalezca, Señor. Si hubiese alguno o alguna en esta tarde que estuviese cansado, fatigado y que se sintiese desmayado por tu palabra, Señor, trae nueva fuerza. Por tu palabra levanta al que está caído, Señor. Por tu palabra dale fuerza al que no tenía ninguna, Señor. Si había alguno que quería retroceder en esta tarde, Señor, aliéntale, abrázale y hazle sentir, Señor, que lo que tú tienes preparado para nosotros no se compara nada por lo que hay acá en la tierra. Gracias por tu palabra. Guárdala, escríbela en nuestro corazón, que pueda dar fruto y buen fruto, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre que es del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios.